Mecánico ayuda a un hombre sin saber que era Alexis Sánchez, y su vida cambia para siempre. El sol de la tarde caía con fuerza sobre una pequeña carretera polvorienta a las afueras de Tocopilla. El lugar parecía detenido en el tiempo. A un lado del camino había un pequeño taller mecánico hecho con láminas de metal, madera vieja y un cartel oxidado que apenas se sostenía con 2 clavos. En el cartel se leía, con pintura casi borrada: Taller Don Ernesto, Mecánica General. Dentro del taller, el sonido del metal chocando contra el concreto se mezclaba con el olor a aceite quemado. Don Ernesto, un mecánico de manos gruesas, rostro curtido por los años y camisa manchada de grasa, estaba acostado debajo de una camioneta vieja intentando ajustar una pieza del motor. No era un hombre rico. De hecho, su vida era bastante dura. Trabajaba más de 12 horas al día para mantener abierto el pequeño negocio que había heredado de su padre. A veces había clientes. A veces no. Pero don Ernesto nunca se quejaba. Porque para él, trabajar con las manos era una forma de dignidad. De repente, el sonido de un motor fallando rompió el silencio del lugar. Un automóvil negro se acercaba lentamente por el camino. El motor tosía. El vehículo avanzaba apenas unos metros, y luego se detenía. Don Ernesto salió de debajo de la camioneta y se limpió las manos con un trapo. Observó el coche con curiosidad. No era un auto común. Era un vehículo caro. Demasiado caro para aparecer en aquel lugar olvidado. El automóvil finalmente se detuvo frente al taller. El motor se apagó. Y por unos segundos, todo quedó en silencio. La puerta del coche se abrió lentamente. De él bajó un hombre con gorra negra, gafas oscuras y una sudadera sencilla. Parecía cansado. Muy cansado. Caminó hacia don Ernesto. Disculpe, dijo con voz tranquila, ¿cree que pueda ayudarme? Mi auto dejó de funcionar. Don Ernesto miró el coche. Luego miró al hombre. Y respondió con la misma calma de siempre. Claro que sí, aquí ayudamos a cualquiera. El hombre sonrió ligeramente. Pero don Ernesto no tenía idea que aquel hombre al que estaba a punto de ayudar era uno de los futbolistas más famosos de todo Chile. Era Alexis Sánchez. Y lo que estaba a punto de ocurrir en ese pequeño taller cambiaría la vida del mecánico para siempre. Pero don Ernesto aún no lo sabía. Porque lo que sucedería en los próximos minutos, nadie en ese lugar lo habría imaginado. Don Ernesto caminó lentamente alrededor del automóvil negro. Pasó la mano por el capó aún caliente y luego miró el tablero a través del parabrisas. Abra el capó, amigo, dijo con tranquilidad. El hombre de la gorra asintió y levantó la palanca desde el interior del vehículo. El capó se abrió con un pequeño golpe metálico. Don Ernesto se inclinó sobre el motor. Lo observó con atención durante unos segundos. Luego frunció el ceño. Murmuró. El hombre lo miraba en silencio, apoyado contra el coche. ¿Es grave?, preguntó. Don Ernesto negó con la cabeza. No, pero tampoco es algo pequeño. Parece que la bomba de combustible está fallando. El hombre suspiró. Miró alrededor. El taller era humilde. El suelo estaba lleno de manchas de aceite. Había herramientas viejas colgadas en la pared. Y una radio antigua sonaba muy bajo en una esquina. No parecía el tipo de lugar donde arreglarían un automóvil de ese nivel. Si quiere, continuó don Ernesto, puedo revisarlo bien. Pero tardaré un poco. El hombre sonrió. No tengo prisa. Don Ernesto levantó la mirada. ¿Seguro? El hombre asintió. Sí, hoy necesitaba parar un momento. Don Ernesto no entendió muy bien esa frase, pero no preguntó más. Simplemente tomó una llave inglesa y empezó a trabajar. Mientras desmontaba algunas piezas del motor, notó algo curioso. El hombre no se movía. No revisaba el celular. No hacía llamadas. Solo observaba el taller con una expresión tranquila, casi nostálgica. Como si ese lugar le recordara algo. Pasaron unos minutos. El silencio fue interrumpido por don Ernesto. ¿De dónde viene? El hombre tardó un momento en responder. De Tocopilla. Don Ernesto levantó la cabeza. ¿De Tocopilla? El hombre asintió. Sí, crecí ahí. El mecánico sonrió ligeramente. Yo también. Hubo un pequeño silencio. Entonces el hombre miró las manos del mecánico, cubiertas de grasa y cicatrices. Debe haber trabajado mucho para levantar este lugar. Don Ernesto soltó una pequeña risa. Toda una vida. Luego agregó algo que parecía salirle del corazón.
Pero últimamente las cosas no van muy bien. El hombre lo miró con atención. ¿Por qué? Don Ernesto suspiró mientras apretaba una tuerca. Porque los talleres grandes se llevaron a casi todos los clientes. Pausa. Y mantener esto abierto cada mes es más difícil. El hombre guardó silencio. Sus ojos recorrieron el taller. Las herramientas viejas. Las paredes desgastadas. El techo que goteaba en algunas partes. Entonces preguntó algo que don Ernesto no esperaba. ¿Y por qué no lo cierra? El mecánico se quedó quieto unos segundos. Luego respondió sin mirar. Porque este taller lo construyó mi padre. Pausa. Y yo prometí que nunca lo dejaría morir. El hombre de la gorra bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de una emoción extraña. Porque aquellas palabras le recordaban demasiado a su propia historia. Y en ese momento, don Ernesto hizo algo inesperado. Algo pequeño. Pero que comenzaría a cambiar el destino de ambos. Porque cuando terminó de revisar el motor, le dijo algo al desconocido que nadie habría imaginado. Y esas palabras lo dejaron completamente sorprendido. Don Ernesto cerró lentamente el capó del automóvil. Se limpió las manos con el viejo trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero y caminó unos pasos alrededor del coche, como si estuviera pensando. El hombre de la gorra lo observaba en silencio. Bueno, dijo finalmente el mecánico, el problema ya lo encontré. El hombre levantó ligeramente la cabeza. ¿La bomba de combustible? Don Ernesto asintió. Sí. Está fallando. No está completamente dañada, pero si sigue manejando así, el motor podría apagarse en cualquier momento. El hombre suspiró. ¿Tiene la pieza? Don Ernesto negó con la cabeza. No. El silencio volvió por un instante. Pero puedo repararla, continuó el mecánico. No quedará como nueva, pero le permitirá seguir manejando sin problema. El hombre sonrió con alivio. Perfecto. Don Ernesto regresó al motor y comenzó a desmontar algunas piezas con movimientos rápidos y seguros. Se notaba que llevaba toda la vida haciendo aquello. Mientras trabajaba, el hombre observaba cada detalle del taller. Una foto vieja colgada en la pared. Un trofeo oxidado de fútbol infantil. Una bicicleta pequeña apoyada contra una caja de herramientas. ¿Su hijo juega fútbol? Preguntó el hombre señalando el trofeo. Don Ernesto levantó la vista. Sonrió con orgullo. Mi nieto. El hombre caminó unos pasos hacia la pared y miró la fotografía. En la imagen aparecía un niño de unos 10 años con camiseta roja, sosteniendo un balón y sonriendo con todos los dientes. Le gusta mucho el fútbol, dijo el mecánico mientras seguía trabajando. Dice que algún día quiere ser jugador profesional. El hombre permaneció mirando la fotografía unos segundos más. Eso es un sueño grande. Sí, respondió don Ernesto. Pero los sueños grandes cuestan dinero. El mecánico dejó la herramienta sobre el motor y suspiró. Botines, viajes, entrenamientos, todo cuesta. El hombre bajó la mirada. Parecía entender perfectamente aquellas palabras. Después de unos minutos más de trabajo, don Ernesto terminó de ajustar la pieza. Encendió el motor. El coche arrancó con suavidad. «Listo», dijo el mecánico con una sonrisa satisfecha. El hombre parecía sorprendido. ¿Así de rápido? Cuando llevas 40 años haciendo lo mismo, aprendes algunos trucos. Ambos rieron suavemente. El hombre sacó su billetera. ¿Cuánto le debo? Don Ernesto lo miró, y luego hizo algo que el hombre no esperaba. Negó con la cabeza. Nada. El hombre frunció el ceño. ¿Nada? Don Ernesto sonrió con calma. Solo fue un pequeño arreglo. Pausa. Y además, hoy casi no tuve clientes. El hombre insistió. Pero esto es su trabajo. Don Ernesto respondió con una frase que parecía simple, pero que lo dejaría completamente en silencio. Hoy te tocó a ti recibir ayuda. Pausa. Mañana le tocará a otro. El hombre se quedó quieto. Aquellas palabras lo golpearon de una forma inesperada. Porque le recordaban algo que casi nadie sabía sobre él. Algo que había marcado su infancia. Entonces, el hombre de la gorra levantó lentamente la mirada. Y por primera vez, se quitó las gafas oscuras. Don Ernesto tardó apenas unos segundos en reconocer su rostro. Y cuando lo hizo, su expresión cambió por completo. Don Ernesto se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron lentamente mientras observaba el rostro del hombre frente a él. Había visto esa cara miles de veces. En la televisión.
En los partidos. En los periódicos. Pero su mente tardó unos segundos en aceptar lo que estaba viendo. Espere, murmuró. El hombre lo miraba con calma. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Don Ernesto dio un paso hacia atrás. No puede ser. El mecánico volvió a mirar con atención. La mirada. Los rasgos. La expresión tranquila. Entonces lo dijo casi en un susurro. ¿Ustedes? Alexis Sánchez. El hombre asintió suavemente. No había arrogancia en su gesto. Ni orgullo. Solo una mirada humilde. Sí. El silencio que siguió fue tan intenso que incluso la vieja radio del taller parecía haber dejado de sonar. Don Ernesto pasó una mano por su cabeza, completamente sorprendido. Pero, balbuceó, ¿qué hace aquí? Alexis soltó una pequeña risa. Mi auto se descompuso. Don Ernesto no pudo evitar reír también. No, me refiero a aquí. El futbolista miró alrededor del taller. Las herramientas viejas. El suelo manchado de aceite. El cartel oxidado en la entrada. Y luego respondió con una voz más baja. Porque este lugar me recuerda mucho a donde crecí. Don Ernesto lo miró con atención. Alexis continuó. Cuando era niño, mi barrio estaba lleno de talleres como este. Pausa. Y muchas veces, los mecánicos ayudaban a la gente aunque no tuvieran dinero. El mecánico se quedó completamente en silencio. Porque aquella historia le sonaba demasiado familiar. Alexis miró sus manos manchadas de grasa. Usted hizo lo mismo conmigo hace unos minutos. Don Ernesto intentó restarle importancia. Fue solo un pequeño arreglo. Pero Alexis negó con la cabeza. No. Pausa. Fue un gesto. Un gesto que casi ya no existe. El mecánico se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de palabras. Entonces Alexis hizo algo inesperado. Se acercó a la pared donde estaba la fotografía del niño con el balón. ¿Ese es su nieto? Don Ernesto asintió. Sí. Se llama Mateo. Alexis observó la imagen con atención. Quiere ser futbolista, ¿verdad? Don Ernesto sonrió con orgullo. Más que nada en este mundo. Alexis guardó silencio unos segundos. Luego miró nuevamente al mecánico. Y preguntó algo que cambiaría todo. ¿Y usted cree que tiene talento? Don Ernesto no dudó ni un segundo. Claro que sí. Pausa. Pero el talento no siempre es suficiente. Alexis asintió lentamente. Porque sabía que esa frase era completamente cierta. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que Alexis tomó una decisión. Una decisión que cambiaría para siempre la vida de don Ernesto y la de su familia. Pero antes de decir nada, el futbolista hizo algo que dejó al mecánico completamente desconcertado. Alexis caminó hacia su automóvil. Abrió la puerta. Y sacó algo del interior del vehículo. Algo que don Ernesto jamás habría esperado ver. Y cuando lo tuvo en sus manos, lo miró directamente a los ojos. Alexis caminó lentamente de regreso hacia el taller. En sus manos llevaba una pequeña bolsa deportiva negra. No parecía nada especial. Pero la forma en que la sostenía hacía pensar que dentro había algo importante. Don Ernesto lo observaba con curiosidad. ¿Qué es eso?, preguntó. Alexis no respondió de inmediato. Se detuvo frente a la pared donde estaba la fotografía del pequeño Mateo con el balón. La miró otra vez. Luego abrió la bolsa. Don Ernesto se acercó un poco más. Dentro había un par de botines de fútbol profesionales. Eran nuevos. De una marca reconocida. Pero no era eso lo que más llamaba la atención. En el costado de los botines había un número escrito con tinta negra. El número 7. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Son? Alexis sonrió ligeramente. Sí. Pausa. Son míos. El mecánico abrió los ojos con sorpresa. ¿Botines tuyos, de verdad? Alexis asintió. Los usé en un partido hace unos meses. Don Ernesto parecía no entender qué estaba pasando. Alexis tomó los botines y los colocó sobre la mesa del taller. Quiero que se los des a Mateo. El mecánico lo miró completamente desconcertado. ¿A mi nieto? Sí. Don Ernesto negó con la cabeza. No, eso no es necesario. Alexis lo interrumpió. Claro que lo es. El mecánico volvió a mirar los botines. Luego a Alexis. Pero, son demasiado valiosos. Alexis respondió con una sonrisa tranquila. Para mí no. Pausa. Para él sí. Don Ernesto guardó silencio.
Se notaba que estaba emocionado. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que haría a continuación era algo mucho más grande que un simple regalo. Alexis volvió a meter la mano dentro de la bolsa deportiva. Y sacó algo más. Un pequeño cuaderno. Lo abrió. Arrancó una hoja. Tomó un marcador del banco de herramientas. Y comenzó a escribir algo. Don Ernesto lo observaba sin entender. Cuando Alexis terminó, dobló la hoja y se la entregó. Quiero que también le des esto. Don Ernesto tomó el papel. Lo abrió lentamente. Y cuando leyó lo que estaba escrito, sus manos comenzaron a temblar. Porque en esa hoja había una invitación. Una invitación directa para que Mateo asistiera a un entrenamiento privado en Santiago. Firmada por Alexis Sánchez. Don Ernesto levantó la mirada, completamente impactado. Pero lo que Alexis diría después lo dejaría aún más sorprendido. Don Ernesto seguía mirando la hoja. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a leer las palabras escritas. Era una invitación real. No era una broma. No era una promesa vacía. Era una oportunidad verdadera. Esto no puede ser, murmuró. Alexis lo observaba con una expresión tranquila. Claro que puede ser. Don Ernesto levantó la mirada. Pero, Santiago está muy lejos. Pausa. Y yo no tengo dinero para viajes, ni hoteles, ni nada de eso. El mecánico se quedó en silencio unos segundos antes de añadir algo que parecía pesarle. Apenas puedo mantener abierto el taller. Alexis escuchó cada palabra con atención. No parecía sorprendido. Porque aquellas preocupaciones le resultaban demasiado familiares. Durante unos segundos el futbolista observó el interior del taller otra vez. Las herramientas viejas. El techo desgastado. El motor de un auto que esperaba reparación. Luego miró nuevamente la fotografía de Mateo. Y preguntó con calma. ¿Cuántos años tiene? 10. Alexis asintió. Esa es una edad perfecta para empezar en serio. Don Ernesto negó con la cabeza lentamente. Pero los sueños no siempre se cumplen. Alexis sonrió levemente. Eso mismo me dijeron muchas veces cuando era niño. El mecánico lo miró con curiosidad. Alexis continuó. Me dijeron que era imposible salir de Tocopilla. Pausa. Que nadie llegaba lejos desde un barrio como el mío. Don Ernesto escuchaba en silencio. Pero alguien me dio una oportunidad, agregó Alexis. El futbolista hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de recuerdos. Y cuando alguien te da una oportunidad, tu vida puede cambiar por completo. Don Ernesto volvió a mirar la hoja. Sus ojos brillaban ahora. Pero aún había duda en su rostro. No quiero que mi nieto se ilusione, si luego nada pasa. Alexis dio un paso hacia él. Esto no es una ilusión. Pausa. Es una puerta. El mecánico guardó silencio. Alexis continuó hablando con la misma calma. Pero hay algo que debes saber. Don Ernesto levantó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis señaló los botines sobre la mesa. El talento es solo una parte. Pausa. Lo que realmente importa es el corazón. Don Ernesto asintió lentamente. Entonces Alexis hizo una última pregunta. ¿Mateo está aquí ahora? El mecánico negó con la cabeza. No, está en la escuela. Alexis miró el reloj. Luego miró la carretera. Y dijo algo que don Ernesto jamás habría imaginado escuchar. Entonces esperemos. El mecánico frunció el ceño. ¿Esperar? Alexis sonrió. Sí. Pausa. Quiero conocerlo. Don Ernesto abrió los ojos con sorpresa. Porque aquello significaba algo que parecía imposible. El niño que soñaba con ser futbolista. Estaba a punto de conocer cara a cara a uno de los mejores jugadores de Chile. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que, en ese mismo momento, alguien más estaba a punto de llegar al taller. El sol comenzaba a descender lentamente en el cielo. Una brisa cálida levantaba pequeñas nubes de polvo en la carretera frente al taller. Don Ernesto y Alexis estaban sentados en dos viejas sillas metálicas cerca de la entrada. La radio antigua seguía sonando muy bajo. Una canción vieja de los años 90. Por unos minutos ninguno de los dos habló. Alexis parecía disfrutar el silencio. Miraba la carretera. El mecánico, en cambio, seguía procesando lo que acababa de pasar. Miró los botines sobre la mesa. Luego volvió a mirar la hoja firmada. Todavía parecía irreal. Nunca imaginé que un día conocería a Alexis Sánchez,
dijo finalmente. Alexis soltó una pequeña risa. Y yo nunca imaginé que terminaría arreglando mi auto en un taller como este. Ambos rieron. El ambiente se volvió más relajado. De pronto, se escuchó el sonido de un motor acercándose rápidamente. Un automóvil gris apareció en la carretera y frenó bruscamente frente al taller. La puerta se abrió con fuerza. De él bajó un hombre de traje oscuro con el teléfono en la mano. Se veía nervioso. Muy nervioso. Alexis, gritó mientras caminaba hacia el taller. Don Ernesto levantó la mirada sorprendido. El hombre llegó hasta Alexis casi sin aliento. Te hemos estado buscando por todas partes. Alexis lo miró con calma. Tranquilo. ¿Tranquilo? Respondió el hombre, tienes una reunión en menos de una hora. Don Ernesto observaba la escena confundido. El club está esperando, continuó el hombre. Los patrocinadores también. Alexis simplemente suspiró. Mi auto se averió. El hombre miró el automóvil negro. Luego miró el taller. Su expresión cambió ligeramente, como si aquel lugar no fuera exactamente de su agrado. Podríamos haber enviado otro coche, dijo con cierta impaciencia. Alexis negó con la cabeza. No hacía falta. El hombre entonces notó algo. Los botines sobre la mesa. La hoja en la mano de don Ernesto. Frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? Alexis respondió con naturalidad. Estoy ayudando a alguien. El hombre parecía confundido. Alexis, no tenemos tiempo para esto. Don Ernesto bajó la mirada. Pensó que tal vez el futbolista tendría que irse. Después de todo, su vida debía ser muy ocupada. Pero Alexis se levantó de la silla lentamente. Miró al hombre del traje. Y dijo algo que dejó a todos en silencio. Si tenemos tiempo. Pausa. Porque algunas cosas son más importantes que una reunión. El hombre del traje no parecía convencido. ¿Pero el club? Alexis lo interrumpió con calma. El club puede esperar. Luego señaló la carretera. Porque dentro de unos minutos, alguien muy importante va a llegar aquí. El hombre frunció el ceño. ¿Quién? Alexis miró la fotografía del niño en la pared. Y respondió con una sonrisa tranquila. Un futuro futbolista. En ese momento, a lo lejos, se escuchó el sonido de una bicicleta acercándose por la carretera. El sonido de la bicicleta se hacía cada vez más claro. Las ruedas golpeaban las pequeñas piedras del camino mientras avanzaban rápidamente hacia el taller. Don Ernesto se puso de pie de inmediato. Reconocía ese sonido. Había escuchado esa bicicleta llegar cientos de veces. Alexis también se levantó. El hombre del traje miraba la carretera con cierta impaciencia, todavía revisando su teléfono. Y entonces apareció. Un niño delgado, con una mochila colgando de un hombro y una camiseta roja de fútbol demasiado grande para su tamaño. Pedaleaba con entusiasmo. Cuando vio el taller a lo lejos, levantó una mano. «Abuelo». Don Ernesto sonrió de inmediato. «Mateo». El niño frenó la bicicleta levantando un pequeño polvo del suelo y se bajó con rapidez. «Hoy metí 2 goles», dijo emocionado mientras corría hacia el taller. Pero entonces se detuvo en seco. Porque vio a alguien más allí. Mateo frunció el ceño. Miró al hombre del traje. Luego miró a Alexis. Lo observó unos segundos. Y de pronto sus ojos se abrieron lentamente. «No», susurró. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. El niño parecía no poder creer lo que estaba viendo. «¿Tú?» Don Ernesto cruzó los brazos con una sonrisa divertida. Mateo levantó el dedo temblando. «¿Tú eres? ¿Alexis Sánchez?» Alexis sonrió. «Sí». El niño se quedó completamente congelado. Su mochila cayó lentamente al suelo. «No puede ser», murmuró. Luego comenzó a caminar alrededor de Alexis como si estuviera comprobando que era real. «Te vi jugar contra Brasil», dijo emocionado. «Ese gol fue increíble». Alexis soltó una pequeña risa. «Gracias». Mateo se giró hacia su abuelo completamente emocionado. «Abuelo, es Alexis Sánchez». Don Ernesto levantó las manos. «Sí, lo sé». El niño miró a Alexis nuevamente. «¿Qué haces aquí?» Alexis miró el coche negro. «Mi auto se averió». Mateo abrió los ojos con sorpresa. «¿Y mi abuelo lo arregló?» «Así es». El niño miró a don Ernesto con orgullo. «Te dije que eres el mejor mecánico». Don Ernesto se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Alexis observó la escena con una sonrisa tranquila.
Luego caminó hacia la mesa del taller. Tomó los botines. Mateo lo miró con curiosidad. ¿Son tuyos? Alexis asintió. Sí. Pausa. Pero ya no. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo que ya no? Alexis se agachó frente a él. Le entregó los botines. Ahora son tuyos. El niño se quedó completamente en silencio. Miró los botines. Luego miró a Alexis. Luego volvió a mirar los botines. ¿De verdad? Alexis asintió. De verdad. Mateo parecía no poder respirar. Pero entonces Alexis dijo algo más. Algo que el niño jamás olvidaría en toda su vida. Y esto es solo el comienzo. Mateo levantó lentamente la cabeza. ¿El comienzo? ¿De qué? Alexis sonrió. De tu primera gran oportunidad. Pero lo que el niño estaba a punto de escuchar haría que su corazón latiera más rápido que nunca. Mateo sostenía los botines con ambas manos. Los observaba como si fueran un tesoro. Sus dedos recorrían lentamente el número 7 escrito en el costado. Son, de verdad, susurró. Alexis sonrió. Claro que son de verdad. El niño levantó la mirada. ¿Jugaste con ellos? Sí. Mateo parecía cada vez más impresionado. ¿En un partido importante? Alexis hizo una pequeña pausa. Contra Argentina. Los ojos del niño se abrieron como platos. No puede ser. Don Ernesto observaba la escena en silencio. Nunca había visto a su nieto tan feliz. Mateo volvió a mirar los botines. Los voy a cuidar toda mi vida. Alexis negó con la cabeza suavemente. No. El niño frunció el ceño. ¿No? Alexis respondió con una sonrisa. Los vas a usar. Mateo se quedó en silencio. Pero, son demasiado importantes. Alexis señaló el balón viejo que estaba apoyado contra la pared del taller. Los botines solo tienen valor cuando pisan el campo. Mateo miró el balón. Luego miró los botines. Y asintió lentamente. Pero Alexis aún tenía algo más para él. El futbolista miró a don Ernesto. ¿Le enseñaste lo de la invitación? El mecánico levantó la hoja temblorosa. Aún no. Mateo miró confundido. ¿Qué invitación? Don Ernesto se agachó frente a su nieto. Mateo. Alexis quiere que vayas a Santiago. El niño parpadeó varias veces. ¿A Santiago? Alexis asintió. A un entrenamiento especial. El silencio cayó de repente sobre el taller. Mateo parecía no entender. ¿Un entrenamiento, conmigo? Sí. El niño miró a su abuelo. ¿Es verdad? Don Ernesto le entregó la hoja. Mateo la tomó con cuidado. Comenzó a leer. Sus ojos se movían lentamente por las palabras. Y cuando llegó a la firma al final de la hoja, su respiración se detuvo. No, no, no puede ser. Levantó la mirada hacia Alexis. ¿De verdad quieres que vaya? Alexis respondió con absoluta calma. Sí. Mateo apretó la hoja contra su pecho. Pero entonces, la emoción comenzó a transformarse en algo distinto. Duda. El niño bajó la mirada. Pero, don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué pasa? Mateo habló muy despacio. Yo, no soy tan bueno. El mecánico se sorprendió. ¿Qué dices? Mateo apretó los botines con fuerza. En mi equipo hay niños mejores. Alexis observó al niño en silencio durante unos segundos. Luego se agachó frente a él otra vez. Y dijo algo que cambiaría completamente la forma en que Mateo veía su propio sueño. Déjame contarte algo que casi nadie sabe. Mateo levantó la mirada. Alexis continuó. Cuando yo tenía tu edad. Pausa. Muchos decían que tampoco era lo suficientemente bueno. El niño lo miró sorprendido. Pero lo que Alexis diría a continuación haría que Mateo volviera a creer en sí mismo. Mateo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de dudas. ¿De verdad decían eso? Preguntó. Alexis asintió. Claro. El futbolista se sentó en una de las viejas cajas de herramientas del taller. El ambiente se volvió más silencioso. Incluso el hombre del traje dejó de mirar su teléfono por un momento. Alexis miró el suelo del taller mientras hablaba. Cuando yo era niño, muchos entrenadores pensaban que era demasiado pequeño. Pausa. Decían que no era lo suficientemente fuerte. Mateo escuchaba con atención. Otros decían que no tenía disciplina. Alexis levantó la mirada. Y algunos incluso dijeron que nunca llegaría a ser profesional. Mateo abrió los ojos con sorpresa. Pero, llegaste.
Alexis sonrió. Sí. El futbolista tomó un pequeño tornillo que estaba sobre la mesa y lo giró entre sus dedos. ¿Sabes qué fue lo que cambió todo? Mateo negó con la cabeza. Nunca dejé de intentarlo. Pausa. Ni un solo día. El niño bajó la mirada hacia los botines que sostenía. Alexis continuó. Había días en los que nadie creía en mí. Pausa. Pero yo sí creía. Don Ernesto observaba la escena con atención. Sabía que aquellas palabras significaban mucho más de lo que parecía. Alexis miró nuevamente a Mateo. El talento ayuda. Pausa. Pero el corazón decide todo. El niño guardó silencio. Parecía estar pensando profundamente. Entonces Alexis extendió la mano. Ven. Mateo lo miró con curiosidad. ¿A dónde? Alexis señaló el terreno de tierra frente al taller. Quiero ver cómo juegas. Los ojos del niño se iluminaron. ¿Aquí? Aquí. Don Ernesto soltó una pequeña risa. Ese terreno es puro polvo. Alexis respondió con tranquilidad. El fútbol no necesita estadios. Mateo dejó la mochila en el suelo. Se puso los botines con cuidado. Sus manos temblaban un poco mientras los ajustaba. Luego tomó el balón viejo que estaba apoyado contra la pared. El niño caminó hacia el terreno. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas. La luz dorada iluminaba todo el lugar. Alexis se cruzó de brazos. Bien. Pausa. Muéstrame lo que sabes hacer. Mateo respiró profundo. Comenzó a mover el balón. Primero despacio. Luego un poco más rápido. Intentó algunos regates. Un par de fintas. Un pequeño tiro. Don Ernesto lo observaba con orgullo. El hombre del traje también miraba ahora. Pero Alexis no decía nada. Solo observaba. Muy concentrado. Después de unos minutos, Mateo pateó el balón hacia una vieja llanta que estaba apoyada contra la pared del taller. El balón pasó justo por el centro. Mateo sonrió emocionado. Gol. Pero Alexis no sonrió. Seguía mirando al niño con atención. Entonces finalmente habló. ¿Y lo que dijo? Hizo que don Ernesto se quedara completamente en silencio. Mateo levantó los brazos celebrando su pequeño gol. El balón rodó lentamente por el polvo del terreno mientras el niño miraba a Alexis esperando su reacción. Pero Alexis seguía serio. Muy serio. Observaba cada movimiento del niño como si estuviera analizando algo importante. Mateo comenzó a ponerse nervioso. ¿Lo hice mal? Preguntó. Alexis no respondió de inmediato. Se acercó lentamente hacia el balón. Lo levantó con el pie y comenzó a dominarlo suavemente. 1, 2, 3 toques perfectos. Luego dejó que el balón cayera al suelo. ¿Tienes algo?, dijo finalmente. Mateo abrió los ojos. ¿Algo? Alexis asintió. Velocidad en los pies. Pausa. Y buena coordinación. El niño sonrió un poco. Pero Alexis continuó. Pero también tienes miedo. Mateo se quedó inmóvil. ¿Miedo? Don Ernesto frunció el ceño. Alexis miró directamente al niño. Cuando te acercaste al balón para disparar, dudaste. Mateo bajó la mirada. Sabía que era cierto. Los grandes jugadores no dudan, continuó Alexis. El niño apretó los botines contra el suelo. Pensé que podía fallar. Alexis sonrió ligeramente. Claro que puedes fallar. Pausa. Todos fallamos. El futbolista levantó el balón y lo sostuvo entre sus manos. ¿Sabes cuántos goles he fallado en mi carrera? Mateo negó con la cabeza. Muchísimos. Pausa. Más de los que puedo contar. El niño parecía sorprendido. Alexis colocó el balón en el suelo nuevamente. La diferencia entre alguien que lo intenta y alguien que se vuelve grande. Pausa. Es que el grande lo intenta otra vez. Mateo respiró profundo. Alexis dio unos pasos hacia atrás. Vamos a hacer algo. El niño lo miró atento. Alexis señaló la vieja llanta apoyada contra la pared. Quiero que metas el balón ahí otra vez. Mateo asintió. Colocó el balón frente a él. Respiró profundo. Corrió. Golpeó el balón con fuerza. El balón salió disparado, pero pasó a un lado de la llanta. Mateo se quedó quieto. Lo siento, dijo en voz baja. Alexis negó con la cabeza. Otra vez. Mateo recogió el balón. Volvió a colocarlo. Corrió. Disparó. Esta vez el balón golpeó el borde de la llanta y rebotó hacia afuera. Mateo suspiró frustrado. Otra vez,
repitió Alexis. Don Ernesto observaba con atención. Mateo volvió a intentarlo. Y otra vez. Y otra. El polvo comenzaba a levantarse bajo sus pies. El niño estaba sudando. Pero seguía intentando. Finalmente, en el sexto intento, el balón pasó limpio por el centro de la llanta. Don Ernesto levantó los brazos. ¡Gol! Mateo sonrió con orgullo. Pero Alexis levantó un dedo. ¿Ves? El niño lo miró. Fallaste 5 veces. Pausa. Pero no te rendiste. Mateo respiraba agitado. Alexis lo miró con una expresión diferente ahora. Una mezcla de respeto, y algo más. Entonces dijo algo que sorprendió incluso al hombre del traje. Creo que sí merece esa oportunidad. El silencio cayó sobre el taller. Don Ernesto sintió que su corazón se aceleraba. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que diría a continuación haría que el futuro de Mateo cambiara de una forma que nadie esperaba. El aire del atardecer soplaba suavemente sobre el terreno de tierra. Mateo aún respiraba agitado después de los intentos. El balón rodaba lentamente por el polvo mientras el niño miraba a Alexis esperando escuchar algo más. Alexis caminó unos pasos hacia él. Se agachó y levantó el balón. Escúchame bien, Mateo. El niño asintió. El fútbol no es solo talento. Pausa. Es sacrificio. Alexis giró el balón entre sus manos. Es levantarte cuando todos los demás siguen durmiendo. Pausa. Es entrenar cuando tus amigos están jugando videojuegos. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera una lección sagrada. Es seguir adelante cuando alguien te dice que no puedes. El niño apretó los botines contra el suelo. ¿Tú hiciste todo eso? Alexis sonrió. Todos los días. Don Ernesto observaba la escena en silencio. Nunca había visto a su nieto escuchar a alguien con tanta atención. Alexis continuó. Si vienes a Santiago, pausa. No será fácil. Mateo tragó saliva. ¿Por qué? Porque allá hay cientos de niños que quieren lo mismo que tú. El niño miró el balón. Entonces, ¿puedo perder? Alexis respondió con total sinceridad. Claro. Pausa. Pero también puedes ganar. Mateo levantó la mirada lentamente. En sus ojos comenzaba a aparecer algo nuevo. Determinación. Alexis sonrió levemente. Y quiero ver qué tan lejos puedes llegar. El niño miró los botines otra vez. Luego miró la hoja de la invitación que aún tenía en la mano. ¿De verdad puedo ir? Alexis asintió. Claro. Don Ernesto habló por primera vez. ¿Pero el viaje? Alexis levantó la mano suavemente. Yo me encargo de eso. El mecánico se quedó en silencio. Transporte. Pausa. Hospedaje. Pausa. Entrenamiento. Alexis miró directamente al niño. Todo. Mateo parecía no poder creerlo. Don Ernesto sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse. Pero el hombre del traje, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Alexis. El futbolista lo miró. ¿Sí? El hombre dudó unos segundos. Esto no estaba en la agenda. Alexis sonrió con calma. Ahora lo está. El hombre suspiró. Pero no discutió más. Mateo miraba a Alexis como si estuviera viendo a un héroe. Pero Alexis no parecía cómodo con esa mirada. Porque en ese momento, el futbolista recordó algo. Algo que ocurrió cuando él tenía la edad de Mateo. Un recuerdo que había marcado su vida para siempre. Entonces se agachó frente al niño otra vez. Y dijo algo que dejó a don Ernesto completamente sorprendido. ¿Sabes por qué realmente estoy haciendo esto? Mateo negó con la cabeza. Alexis respiró profundo. Porque una vez. Pausa. Alguien hizo exactamente lo mismo por mí. El niño lo miró con atención. Pero lo que Alexis estaba a punto de contar cambiaría completamente la forma en que todos veían aquel momento. El sol estaba a punto de ocultarse detrás de las montañas. La luz anaranjada bañaba el pequeño taller mientras el polvo del terreno aún flotaba en el aire. Mateo se sentó en una vieja caja de madera frente a Alexis. Don Ernesto también se acercó un poco más. Incluso el hombre del traje dejó de revisar su teléfono. Todos querían escuchar lo que Alexis estaba a punto de decir. El futbolista miró el suelo por un momento. Parecía estar recordando algo muy lejano. Cuando yo tenía tu edad, comenzó, mi mamá hacía todo lo posible para que no me faltara nada. Pausa. Pero no siempre era suficiente. Mateo escuchaba en silencio. Alexis continuó.
Había días en los que no tenía botines. El niño abrió los ojos. ¿Jugaba sin botines? Alexis asintió. Muchas veces. Don Ernesto frunció el ceño con tristeza. Alexis miró el balón que Mateo había estado usando. Jugábamos en calles de tierra, igual que este lugar. Pausa. Y un día, alguien me vio jugar. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Alexis levantó la mirada. Un entrenador. El futbolista hizo una pequeña pausa antes de continuar. Él vio algo en mí que yo mismo aún no entendía. Don Ernesto escuchaba con atención. Y me dio un par de botines. Mateo miró inmediatamente los que llevaba puestos. Alexis sonrió. Exactamente igual que ahora. El niño tocó los botines con emoción. ¿Y después? Alexis respiró profundo. Después me llevó a entrenar. Pausa. Ese día cambió toda mi vida. Mateo lo miraba como si estuviera escuchando una leyenda. Si ese entrenador no me hubiera ayudado. Pausa. Probablemente hoy yo no estaría aquí. El silencio llenó el taller. Las palabras parecían pesar en el aire. Alexis miró directamente a Mateo. ¿Por eso cuando tu abuelo me ayudó hoy? Pausa. Sin saber quién era. Don Ernesto bajó la mirada con humildad. Recordé algo muy importante. Mateo susurró. ¿Qué cosa? Alexis sonrió. Que nunca debemos olvidar de dónde venimos. El niño apretó la hoja de la invitación. Yo tampoco lo olvidaré. Alexis asintió. Pero justo en ese momento, el hombre del traje miró su reloj nuevamente. Su expresión cambió de pronto. Alexis, dijo con voz seria. El futbolista levantó la mirada. ¿Qué pasa? El hombre dudó unos segundos. Luego habló en voz baja. Acabo de recibir un mensaje del club. El ambiente cambió de inmediato. ¿Y? El hombre suspiró. Parece que tenemos un problema. Don Ernesto frunció el ceño. Mateo también miró preocupado. Alexis cruzó los brazos. ¿Qué tipo de problema? El hombre del traje respiró profundo antes de responder. El entrenamiento en Santiago. Pausa. Podría no ser posible. El silencio cayó como una piedra en el taller. Mateo sintió que su corazón se detenía. Pero Alexis aún no había dicho su última palabra. Porque lo que haría a continuación sorprendería a todos. El silencio se volvió pesado. Mateo seguía sosteniendo la hoja con la invitación mientras miraba al hombre del traje con preocupación. ¿Cómo que no es posible? Preguntó don Ernesto. El hombre suspiró. El club cambió el calendario de entrenamientos juveniles. Pausa. El centro deportivo estará ocupado durante las próximas semanas. Mateo bajó lentamente la mirada. Los botines que llevaba puestos ya no parecían brillar tanto como hace unos minutos. Don Ernesto apretó los labios. Entonces, ¿no podrá ir? El hombre del traje respondió con cierta incomodidad. No de la manera que habíamos pensado. El niño se quedó completamente quieto. Alexis observaba todo en silencio. Su expresión había cambiado. Ya no era la mirada relajada que tenía antes. Ahora había algo distinto en sus ojos. Determinación. El hombre del traje continuó. Tal vez en unos meses podamos reorganizar. Alexis levantó una mano. No. Todos lo miraron. No vamos a esperar meses. El hombre del traje frunció el ceño. Alexis, las instalaciones del club están ocupadas. El futbolista respondió con calma. Entonces entrenaremos en otro lugar. El hombre parecía confundido. ¿Dónde? Alexis miró el terreno de tierra frente al taller. Luego miró a Mateo. Y sonrió. Aquí. Don Ernesto soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Aquí? Alexis asintió. Claro. El hombre del traje negó con la cabeza. Esto no es un campo de entrenamiento. Alexis respondió con tranquilidad. Los mejores jugadores del mundo no empezaron en campos perfectos. Mateo levantó lentamente la mirada. El brillo había regresado a sus ojos. ¿Entrenarías conmigo aquí? Alexis se agachó frente a él. Si estás dispuesto a trabajar. Mateo respondió sin dudar. Claro que sí. Don Ernesto miró alrededor del terreno lleno de polvo. Pero esto es solo tierra y piedras. Alexis sonrió. Eso es más que suficiente. El hombre del traje todavía parecía escéptico. Alexis, mañana tienes compromisos. El futbolista lo miró. Mañana. Pausa. Hoy no. Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad vas a entrenarme?
Alexis asintió. Ahora mismo. El niño se levantó de inmediato. Tomó el balón. El sol ya casi había desaparecido. Las primeras luces de la noche comenzaban a aparecer en el cielo. Pero Alexis miró el terreno una vez más. Y luego dijo algo que dejó a don Ernesto completamente sin palabras. Este taller. Pausa. Podría ser el lugar donde empiece una gran historia. Mateo apretó el balón con emoción. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Porque desde la carretera, comenzaron a aparecer varias personas acercándose al taller. ¿Y lo que sucedería en los próximos minutos? Nadie lo había previsto. Las siluetas comenzaron a aparecer una tras otra en la carretera. Primero fueron 2 niños. Luego 3 más. Después una mujer con una bolsa de compras. Y finalmente un par de vecinos curiosos que caminaban lentamente hacia el taller. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El hombre del traje miró su teléfono. Alguien debió reconocer el auto. Mateo miró hacia la carretera. Los niños que se acercaban comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Es él? Creo que sí. Es Alexis Sánchez. De pronto uno de ellos gritó emocionado. Alexis. En cuestión de segundos la noticia corrió como fuego. Más personas comenzaron a acercarse. Vecinos. Niños con balones. Adolescentes. Incluso un par de trabajadores que salían de sus turnos. Don Ernesto observaba sorprendido. Esto se va a llenar. Alexis soltó una pequeña risa. Eso parece. Mateo miraba a los niños que corrían hacia el taller. Muchos traían balones bajo el brazo. Otros simplemente querían ver de cerca al futbolista. En pocos minutos, el pequeño terreno frente al taller estaba lleno de gente. Alexis. Una foto. Un autógrafo. El hombre del traje se acercó rápidamente a Alexis. Esto se está saliendo de control. Pero Alexis no parecía preocupado. Observó a los niños. Había al menos 10. Tal vez más. Todos miraban con los ojos brillantes. Esperando algo. Cualquier cosa. Mateo se acercó a Alexis. Creo que quieren jugar. Alexis miró el terreno. Luego miró los balones. Luego miró a los niños. Y finalmente sonrió. Perfecto. Don Ernesto levantó las cejas. ¿Perfecto? Alexis dio un par de palmadas fuertes. Escuchen todos. El ruido comenzó a bajar poco a poco. Los niños se acercaron más. Si quieren quedarse aquí. Pausa. Van a tener que jugar. Las sonrisas aparecieron de inmediato. Sí. Claro. Vamos. Alexis señaló el terreno de tierra. 2 equipos. Los niños comenzaron a organizarse rápidamente. Mateo miraba todo emocionado. Pero Alexis se inclinó hacia él y le susurró algo. Hoy no solo voy a verte a ti. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Alexis sonrió. Quiero ver quién más tiene hambre de ganar. El niño entendió de inmediato. Esto ya no era solo un entrenamiento. Era algo más grande. Mucho más grande. Don Ernesto observaba el pequeño terreno lleno de niños. El sol ya se había ocultado. Pero nadie quería irse. Entonces Alexis tomó el balón. Lo levantó en el aire. Y gritó algo que hizo que todos los niños saltaran de emoción. Comienza el partido. Pero lo que nadie sabía aún, era que entre todos esos niños, había uno que cambiaría la historia de aquella noche. El balón cayó al suelo. Y el pequeño partido comenzó de inmediato. Los niños corrían por el terreno levantando nubes de polvo. Las risas llenaban el aire. Los gritos de emoción rebotaban entre las paredes del taller. Pásala. Estoy libre. Tira. Alexis se quedó de pie a un lado del terreno, observando cada movimiento con atención. Mateo corría entre los demás niños. Sus nuevos botines golpeaban el suelo con energía. Intentaba controlar el balón. Hacía regates. Buscaba espacio. Pero Alexis no solo lo miraba a él. Estaba analizando a todos. Cómo corrían. Cómo se movían. Cómo reaccionaban cuando perdían el balón. Don Ernesto observaba todo con una sonrisa orgullosa. Nunca había visto aquel lugar tan lleno de vida. De repente, el balón salió disparado hacia un extremo del terreno. Un niño lo alcanzó antes que todos. Era más pequeño que los demás. Delgado. Con una camiseta vieja que parecía 2 tallas más grande. Tomó el balón. Un niño mayor intentó quitárselo. Pero el pequeño lo esquivó con un giro rápido. Luego otro niño trató de bloquearlo.
El pequeño tocó el balón entre sus piernas y siguió corriendo. Alexis levantó ligeramente las cejas. Interesante, murmuró. El niño siguió avanzando. Mateo intentó detenerlo. Pero el pequeño cambió de dirección con una velocidad inesperada. Se acercó al arco improvisado hecho con 2 piedras. Y disparó. El balón entró limpio. ¡Gol! Los niños gritaron emocionados. Pero Alexis no estaba celebrando. Estaba observando. Muy concentrado. ¿Quién es ese niño?, preguntó. Don Ernesto miró hacia el terreno. No lo sé. Mateo también parecía sorprendido. Nunca lo había visto jugar así. El pequeño niño recogió el balón con una sonrisa tímida. Parecía acostumbrado a pasar desapercibido. Pero Alexis lo llamó. Oye. El niño levantó la cabeza. Ven aquí. El pequeño caminó hacia él un poco nervioso. ¿Cómo te llamas? Diego. Alexis asintió. ¿Dónde juegas? El niño se encogió de hombros. En ningún equipo. Don Ernesto frunció el ceño. ¿En ninguno? Diego negó con la cabeza. Mi mamá dice que no hay dinero para eso. Alexis lo observó unos segundos más. Había algo en la forma en que el niño se movía. Algo natural. Algo que no se enseñaba fácilmente. Mateo también miraba a Diego con curiosidad. Alexis se inclinó un poco hacia él. ¿Te gusta el fútbol? El niño respondió de inmediato. Más que nada. Alexis sonrió. Y luego miró el terreno lleno de niños. Entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar. Parece que hoy no encontré a un jugador. Pausa. Encontré a 2. Mateo abrió los ojos con sorpresa. Diego también. Don Ernesto se quedó completamente inmóvil. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que haría a continuación convertiría aquella noche en algo que todo el barrio recordaría por años. El pequeño Diego seguía de pie frente a Alexis. Tenía las manos detrás de la espalda y miraba el suelo con timidez. Mateo, en cambio, lo observaba con una mezcla de sorpresa y emoción. ¿2? Preguntó Mateo. Alexis asintió lentamente. Sí. Pausa. 2. Diego levantó la mirada con incredulidad. ¿Yo? Alexis sonrió. ¿Ese regate que hiciste? Pausa. No se enseña fácilmente. El niño bajó la cabeza un poco avergonzado. Solo juego en la calle. Don Ernesto cruzó los brazos. A veces los mejores jugadores salen de la calle. Alexis asintió. Exactamente. El futbolista miró el terreno otra vez. Los demás niños seguían jugando y riendo. Nadie imaginaba que algo especial estaba ocurriendo en ese momento. Alexis se agachó frente a Diego. Si te invito a entrenar. Pausa. ¿Vendrías? Diego levantó la mirada rápidamente. Claro. Pero luego su expresión cambió. Aunque. Alexis lo miró. ¿Qué pasa? El niño dudó unos segundos. Mi mamá trabaja hasta tarde. Pausa. Y no tenemos auto. Don Ernesto sintió un nudo en el pecho. Esa historia le sonaba demasiado familiar. Alexis sonrió con tranquilidad. Eso no será un problema. Diego frunció el ceño. ¿No? No. El futbolista se levantó. Miró al hombre del traje. Necesitamos espacio para 2 más. El hombre suspiró profundamente. Alexis. Pero luego miró a los niños. Miró el pequeño terreno lleno de polvo. Y finalmente negó con la cabeza resignado. Está bien. Mateo soltó un pequeño grito de alegría. Diego parecía completamente congelado. ¿De verdad? Alexis asintió. De verdad. El niño sonrió por primera vez. Una sonrisa enorme. Don Ernesto observaba la escena con emoción. Pero en ese momento, se escuchó una voz desde la multitud. Una voz femenina. Diego. El pequeño niño giró de inmediato. Una mujer caminaba hacia el taller con paso apresurado. Parecía preocupada. Muy preocupada. Te dije que no te alejaras tanto. Diego bajó la cabeza. ¿Mamá? La mujer se acercó rápidamente. Entonces vio a Alexis. Se quedó completamente paralizada. ¿Alexis? ¿Sánchez? Alexis asintió con una sonrisa amable. Pero cuando la mujer escuchó lo que estaba pasando, su reacción fue totalmente inesperada. Porque en lugar de emocionarse, comenzó a negar con la cabeza. La mujer miró a Diego. Luego miró a Alexis. Y volvió a mirar a su hijo. Su expresión no era de alegría. Era de preocupación. Diego,
Vámonos, dijo con firmeza. El niño se quedó congelado. ¿Pero mamá? Ella negó con la cabeza. Ahora. Diego apretó el balón contra su pecho. Pero Alexis dijo que... Lo escuché, interrumpió ella. El silencio cayó sobre el pequeño grupo. Don Ernesto observaba con atención. Mateo también parecía confundido. Alexis dio un paso adelante con calma. Señora, solo estamos hablando de un entrenamiento. La mujer lo miró directamente. Lo sé. Pausa. Pero no quiero que mi hijo se ilusione. Diego bajó la mirada. Mateo frunció el ceño. Pero, podría ser una oportunidad, dijo don Ernesto. La mujer suspiró. Las oportunidades cuestan dinero. Pausa. Y nosotros no tenemos. Alexis respondió con tranquilidad. Yo me encargaría de eso. La mujer volvió a negar con la cabeza. Eso es lo que dicen siempre. El ambiente se volvió tenso. Mateo miró a Diego. Diego miraba al suelo. La mujer continuó hablando. Hace 2 años otro entrenador vino al barrio. Pausa. Prometió muchas cosas. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y desconfianza. Al final solo pidió dinero para inscribir a los niños. Don Ernesto entendió de inmediato. Y desapareció. La mujer asintió. Exacto. El silencio volvió a caer. Alexis escuchaba sin interrumpir. Luego habló con una voz muy tranquila. Entiendo su preocupación. La mujer cruzó los brazos. Entonces entenderá por qué no quiero que mi hijo pase por lo mismo otra vez. Diego levantó la mirada lentamente. ¿Mamá? Pero ella no lo dejó continuar. Vámonos. Alexis respiró profundo. Miró al niño. Luego miró a la mujer. Y finalmente dijo algo que nadie esperaba. No quiero su dinero. La mujer frunció el ceño. Entonces, ¿qué quiere? Alexis señaló el balón en las manos de Diego. Solo una oportunidad para verlo jugar. Pausa. Nada más. La mujer dudó por primera vez. Sus ojos se movieron entre Alexis y su hijo. ¿Y si después no funciona? Alexis respondió con total sinceridad. Entonces volverá a casa. Pausa. Pero al menos sabrá que lo intentó. Diego miró a su madre con esperanza. ¿Por favor? La mujer cerró los ojos por un momento. Parecía estar pensando. El silencio duró varios segundos. Hasta que finalmente abrió los ojos. Miró a Alexis. Y dijo algo que dejó a todos en suspenso. ¿Si acepto? Pausa. Quiero una promesa. Alexis la miró con atención. ¿Qué promesa? La mujer señaló a su hijo. Que no le romperá el corazón. El ambiente se volvió completamente silencioso. Alexis respondió con una frase simple. Pero que cambiaría todo. No puedo prometer eso. Todos se quedaron sorprendidos. Pero lo que dijo después hizo que la mujer lo mirara de una manera completamente diferente. La mujer frunció el ceño al escuchar la respuesta. ¿Cómo que no puede? El ambiente se volvió tenso. Mateo miró a Alexis con sorpresa. Don Ernesto también esperaba otra respuesta. Pero Alexis se mantuvo tranquilo. No puedo prometer que su hijo nunca se sentirá triste. Pausa. Ni que siempre ganará. La mujer cruzó los brazos. Entonces no entiendo qué está ofreciendo. Alexis señaló el balón que Diego sostenía. Estoy ofreciendo algo mucho más importante. Todos lo miraron. La oportunidad de intentarlo de verdad. La mujer guardó silencio. Alexis continuó. El fútbol es duro. Pausa. A veces pierdes. Pausa. A veces fallas. Pausa. Y muchas veces alguien te dirá que no eres lo suficientemente bueno. Diego bajó la mirada lentamente. Alexis se agachó frente a él. Pero si nunca lo intentas. Pausa. Nunca sabrás lo lejos que podrías haber llegado. El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban brillando. La mujer lo observó. Luego volvió a mirar a Alexis. ¿Y si fracasa? Alexis respondió sin dudar. Entonces habrá aprendido algo que nadie podrá quitarle. Pausa. Disciplina. Pausa. Esfuerzo. Pausa. Carácter. Don Ernesto asintió lentamente. Aquellas palabras parecían muy sinceras. Alexis continuó. Pero si nunca lo intenta. Pausa. Tal vez pase toda su vida preguntándose qué habría pasado. El silencio volvió. La mujer miró a su hijo. Diego seguía apretando el balón contra su pecho. Mamá, susurró. Sus ojos estaban llenos de esperanza.
La mujer respiró profundo. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Finalmente miró a Alexis. ¿Cuándo sería ese entrenamiento? Alexis sonrió ligeramente. Este fin de semana. Mateo abrió los ojos con emoción. Don Ernesto también. ¿Tan pronto? Preguntó la mujer. Alexis asintió. Los recogeremos aquí mismo. Pausa. A Mateo y a Diego. La mujer miró nuevamente a su hijo. Sus hombros se relajaron un poco. Después de unos segundos, asintió lentamente. Está bien. Diego no pudo contenerse. Sí. Corrió hacia su madre y la abrazó. Mateo también saltó de emoción. Don Ernesto sintió que su pecho se llenaba de orgullo. Pero justo en ese momento, el hombre del traje volvió a mirar su teléfono. Su expresión cambió otra vez. Alexis. El futbolista lo miró. ¿Ahora qué pasa? El hombre dudó unos segundos antes de hablar. Creo que alguien más ya se enteró de lo que está pasando aquí. Alexis frunció el ceño. ¿Quién? El hombre levantó el teléfono. En la pantalla había un vídeo. Un vídeo del pequeño partido frente al taller. Con cientos de comentarios. Miles de vistas. El vídeo se estaba volviendo viral. Alexis suspiró. Pero lo que el hombre dijo después preocupó a todos. El hombre del traje levantó el teléfono para que Alexis pudiera ver la pantalla. El vídeo mostraba exactamente lo que acababa de ocurrir. Los niños corriendo en el terreno. El gol de Diego. Mateo celebrando. Y Alexis observando todo desde el borde del campo improvisado. Miles de comentarios seguían apareciendo. El contador de vistas subía cada segundo. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El hombre suspiró. Significa que todo Internet ya sabe que Alexis está aquí. Mateo abrió los ojos. ¿Todo Internet? El hombre asintió. Exactamente. Alexis cruzó los brazos mientras miraba el vídeo. ¿Y cuál es el problema? El hombre del traje lo miró con seriedad. Que los periodistas también lo verán. Pausa. Y cuando lo vean, miró la carretera. Vendrán. El ambiente cambió de inmediato. Don Ernesto entendió al instante. ¿Van a venir aquí? Sí. Mateo miró el pequeño terreno lleno de polvo. Pero, esto es solo un taller. El hombre del traje guardó el teléfono. Eso no les importará. Alexis suspiró lentamente. Sabía que tenía razón. Cuando los medios encontraban una historia interesante, no la soltaban fácilmente. Don Ernesto miró a Alexis. ¿Eso es malo? Alexis pensó unos segundos antes de responder. Depende. Mateo frunció el ceño. ¿De qué? Alexis señaló el terreno. ¿De si esta historia se trata de mí? Pausa. ¿O de ustedes? Diego apretó el balón contra su pecho. La mujer observaba todo con cierta preocupación. No quiero que mi hijo salga en televisión. Alexis asintió. Lo entiendo. Don Ernesto también parecía incómodo. Esto era solo un momento entre nosotros. Alexis miró el taller. Las herramientas. La vieja radio. El terreno lleno de polvo. Sabía que aquel lugar era especial justamente porque era simple. Porque era real. El hombre del traje volvió a hablar. Podrían llegar en menos de una hora. Alexis respiró profundo. Mateo lo miró. ¿Qué vamos a hacer? El futbolista pensó unos segundos. Luego sonrió. Terminar el partido. Mateo soltó una pequeña risa. ¿En serio? Alexis asintió. Claro. Pausa. Este lugar era tranquilo antes de que llegaran las cámaras. Miró a los niños. Y lo será hasta que el último balón deje de rodar. Los niños comenzaron a sonreír otra vez. Don Ernesto también. Entonces terminemos ese partido. Alexis levantó el balón. Último gol gana. Los niños corrieron de nuevo hacia el terreno. El juego continuó entre risas y gritos. Pero en la carretera, a lo lejos, comenzaban a verse las luces de varios vehículos acercándose al taller. ¿Y lo que sucedería cuando llegaran? Nadie en ese lugar estaba preparado para verlo. El balón rodaba rápidamente por el terreno de tierra. Los niños corrían detrás de él levantando nubes de polvo. Pásala. Estoy solo. Aquí. Mateo avanzó por la derecha. Diego corría por el centro. Alexis observaba desde un lado con los brazos cruzados, sonriendo ligeramente. Pero don Ernesto ya no miraba el partido. Sus ojos estaban fijos en la carretera.
Las luces de los vehículos se acercaban cada vez más. Primero uno. Luego otro. Y después otro más. Alexis, murmuró el mecánico. El futbolista miró hacia la carretera. Ya llegaron. Mateo también volteó. 3 camionetas negras se detuvieron frente al taller. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo. De ellas bajaron varias personas. Algunos con cámaras. Otros con micrófonos. Periodistas, dijo el hombre del traje. En cuestión de segundos comenzaron a acercarse. Alexis. Alexis, una pregunta. Estamos transmitiendo en vivo. Los flashes comenzaron a iluminar el pequeño terreno. Los niños dejaron de jugar. Mateo tomó el balón. Diego se quedó quieto. La mujer se acercó a su hijo. Don Ernesto observaba todo con cierta incomodidad. El pequeño taller ahora parecía un escenario. Uno de los periodistas llegó primero. Alexis, ¿es cierto que estás organizando un entrenamiento para niños del barrio? Otro levantó el micrófono. ¿Es una nueva fundación? ¿Planeas abrir una escuela de fútbol aquí? Las preguntas comenzaron a acumularse. Pero Alexis no respondió de inmediato. Miró a los niños. Luego miró el terreno lleno de polvo. Finalmente caminó hacia el centro del pequeño campo improvisado. Todos los periodistas lo siguieron. Las cámaras se encendieron. Alexis, ¿puedes decirnos qué está pasando aquí? El futbolista miró a Mateo. Luego a Diego. Luego al resto de los niños. Y finalmente habló. Nada especial. Los periodistas se miraron confundidos. ¿Cómo que nada especial? Alexis sonrió. Solo un partido de fútbol. Mateo soltó una pequeña risa. Diego también. Pero uno de los periodistas insistió. ¿Es cierto que pagarás el entrenamiento de estos niños? El ambiente se volvió silencioso. Las cámaras se acercaron. Alexis pensó unos segundos. Luego respondió con una frase simple. No estoy pagando un entrenamiento. Los periodistas fruncieron el ceño. Entonces, ¿qué estás haciendo? Alexis miró al pequeño grupo de niños. Y respondió algo que hizo que incluso los periodistas guardaran silencio. Estoy devolviendo algo que una vez alguien hizo por mí. Las cámaras seguían grabando. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que diría después haría que toda la historia se volviera aún más grande de lo que nadie imaginaba. Las cámaras seguían grabando. Los periodistas se acercaron aún más. El pequeño taller ahora estaba rodeado de luces, micrófonos y teléfonos grabando cada movimiento. Pero Alexis no parecía nervioso. Se mantenía tranquilo en medio del terreno de tierra. Mateo y Diego estaban a pocos pasos detrás de él. Los demás niños observaban en silencio. Uno de los periodistas volvió a preguntar. Alexis, ¿qué significa exactamente eso? El futbolista respiró profundo. Miró el taller. Miró a don Ernesto. Y luego señaló el lugar con la mano. Este taller es el verdadero motivo por el que estamos aquí. Los periodistas se miraron entre ellos. ¿El taller? Alexis asintió. Sí. Pausa. Hoy mi auto se averió. Don Ernesto bajó la mirada un poco avergonzado. Alexis continuó. ¿Y este hombre? Señaló al mecánico. Me ayudó. Uno de los periodistas preguntó de inmediato. ¿Sabía quién eras? Alexis negó con la cabeza. No. Pausa. Y eso es lo más importante. Las cámaras apuntaron ahora hacia don Ernesto. El mecánico parecía incómodo. Nunca había estado frente a una cámara. Alexis continuó hablando. No me ayudó porque soy futbolista. Pausa. Me ayudó porque alguien necesitaba ayuda. El silencio llenó el lugar. Incluso los periodistas parecían escuchar con más atención ahora. Ese tipo de personas, continuó Alexis, son las que mantienen vivos lugares como este barrio. Mateo miró orgulloso a su abuelo. Don Ernesto intentaba ocultar la emoción en su rostro. Alexis señaló el terreno lleno de polvo. Aquí es donde empiezan los sueños. Uno de los periodistas levantó el micrófono. ¿Y los niños? Alexis miró a Mateo. Luego a Diego. Ellos son el futuro. Pausa. Pero el futuro necesita oportunidades. El periodista asintió. ¿Y tú quieres dárselas? Alexis respondió sin dudar. Sí. Pausa. A ellos. Pausa. Y a muchos más. Los periodistas comenzaron a susurrar entre ellos. El hombre del traje miró a Alexis con cierta sorpresa. Aquello no estaba planeado. Pero Alexis siguió hablando.
Quiero que este lugar se convierta en algo más. Los periodistas se acercaron un poco más. ¿Qué quieres decir con eso? Alexis miró nuevamente el taller. La vieja estructura de metal. Las herramientas. El terreno vacío que había servido de campo improvisado. Entonces dijo algo que dejó a todos completamente sorprendidos. Quiero construir aquí. Pausa. Una pequeña escuela de fútbol para los niños del barrio. El silencio fue absoluto. Mateo abrió los ojos con emoción. Diego también. Don Ernesto parecía no poder creer lo que había escuchado. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que diría después haría que don Ernesto se quedara completamente sin palabras. El silencio era total. Las cámaras seguían grabando, pero nadie hablaba. Don Ernesto miraba a Alexis como si no hubiera escuchado bien. ¿Una escuela de fútbol?, preguntó un periodista. Alexis asintió. Sí. Mateo apretó el balón contra su pecho. Diego miraba el terreno de tierra con ojos enormes. Uno de los periodistas volvió a hablar. ¿Aquí? Alexis señaló el terreno frente al taller. Aquí mismo. Don Ernesto frunció el ceño. Pero, esto es solo un pedazo de tierra. Alexis sonrió. Todos los grandes campos empezaron siendo solo tierra. Los periodistas comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Estás hablando en serio? ¿Una escuela comunitaria? ¿Para los niños del barrio? Alexis levantó la mano pidiendo silencio. Escuchen bien. Pausa. No será un proyecto gigante. Pausa. Ni un estadio. Pausa. Pero será un lugar donde los niños puedan entrenar. Mateo parecía contener la respiración. Alexis continuó. Un campo pequeño. Pausa. Un par de entrenadores. Pausa. Balones. Pausa. Y oportunidades. Los periodistas tomaban notas rápidamente. Pero entonces don Ernesto habló. Alexis. El futbolista lo miró. ¿Sí? El mecánico dudó unos segundos. Este terreno no es mío. El silencio volvió a caer. Los periodistas levantaron la mirada. ¿No es tuyo?, preguntó Alexis. Don Ernesto negó con la cabeza. Solo rento el taller. Mateo frunció el ceño. Diego también. Entonces, preguntó un periodista, ¿dónde construirías la escuela? Alexis se quedó pensando unos segundos. Miró el terreno. Luego miró el taller. Luego miró a don Ernesto. Y finalmente sonrió. Entonces empezaremos por lo primero. Los periodistas se acercaron aún más. ¿Qué es lo primero? Alexis señaló el pequeño taller. Y dijo algo que dejó a don Ernesto completamente paralizado. Comprar este lugar. Don Ernesto abrió los ojos. ¿Qué? Mateo dejó caer el balón del impacto. Diego también parecía sorprendido. Alexis, no puedes hablar en serio. Pero el futbolista respondió con total tranquilidad. Claro que hablo en serio. Don Ernesto negó con la cabeza. Pero este taller es viejo. Pausa. Está lleno de problemas. Alexis miró el lugar una vez más. Luego respondió con una sonrisa. Entonces lo arreglaremos. Los periodistas estaban completamente atentos ahora. ¿Significa que vas a comprar el taller? Alexis asintió. Sí. Pausa. Pero con una condición. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué condición? Alexis lo miró directamente a los ojos. Y dijo algo que hizo que el mecánico se quedara completamente en silencio. Que sigas trabajando aquí. El viejo mecánico sintió que el pecho se le apretaba. Pero lo que Alexis diría a continuación haría que todo el barrio estallara en emoción. Don Ernesto se quedó completamente inmóvil. Sus manos, aún manchadas de grasa, comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué? ¿Que siga trabajando aquí?, preguntó con voz baja. Alexis asintió. Claro. El mecánico miró el taller. Las herramientas viejas. La radio antigua. El banco de trabajo donde había pasado casi toda su vida. Pero, si compras el lugar, ya no lo necesitarás. Alexis negó con la cabeza. Claro que lo necesitaré. Los periodistas seguían grabando cada segundo. Porque este taller seguirá siendo tuyo, continuó Alexis. Solo que ahora nadie podrá quitártelo. Don Ernesto sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse. Mateo miraba a su abuelo con emoción. ¿Eso significa que el abuelo ya no tendrá que cerrar el taller?, preguntó el niño. Alexis sonrió. Exactamente. Mateo saltó de alegría. Diego también sonreía.
Los vecinos que se habían reunido alrededor comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Escucharon eso? Va a salvar el taller. Y construir una escuela para los niños. Los periodistas no dejaban de grabar. Don Ernesto seguía tratando de procesar lo que estaba pasando. Alexis, yo no sé qué decir. El futbolista respondió con calma. No tienes que decir nada. Pausa. Solo sigue haciendo lo que hiciste hoy. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Qué hice? Alexis señaló el automóvil negro. Ayudar a alguien sin preguntar quién era. El mecánico bajó la mirada. Las palabras parecían pesar en su pecho. Alexis miró nuevamente el terreno de tierra. Este lugar tiene algo especial. Pausa. Y ahora lo tendrá aún más. Mateo levantó el balón con orgullo. Aquí entrenaremos. Diego asintió emocionado. Los otros niños comenzaron a sonreír también. Algunos vecinos aplaudieron. El ambiente cambió por completo. Lo que había comenzado como una simple avería en un auto, ahora parecía el inicio de algo mucho más grande. Pero Alexis aún no había terminado. Porque levantó la mano otra vez. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Y hay algo más. Los periodistas levantaron los micrófonos de inmediato. ¿Algo más? Alexis miró a Mateo. Luego a Diego. Y finalmente a todos los niños del barrio. Entonces dijo algo que hizo que todos contuvieran la respiración. La escuela no será solo para 2 niños. Pausa. Será para todos. Los niños se miraron entre ellos con sorpresa. Pero lo que Alexis anunciaría a continuación haría que todo el barrio estallara en celebración. Durante unos segundos nadie reaccionó. Las palabras de Alexis quedaron flotando en el aire. ¿Para todos?, preguntó uno de los periodistas. Alexis asintió. Para todos los niños del barrio. Los niños comenzaron a mirarse entre ellos. Mateo fue el primero en reaccionar. ¿Todos podemos entrenar aquí? Alexis sonrió. Sí. Diego apretó el balón con emoción. ¿Aunque no tengamos dinero? Alexis respondió de inmediato. Especialmente si no lo tienen. Los vecinos comenzaron a murmurar con emoción. Algunos niños no podían creerlo. ¿De verdad? ¿En serio? Eso sería increíble. Don Ernesto observaba todo con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que su pequeño taller terminaría siendo el centro de algo así. Uno de los periodistas levantó el micrófono. Alexis, ¿cómo se llamará esta escuela? El futbolista pensó unos segundos. Miró el taller. Miró el terreno. Miró a los niños. Y finalmente respondió. La escuela se llamará el Taller de los Sueños. Los niños comenzaron a aplaudir. Mateo levantó el balón en el aire. Diego sonreía sin parar. Los vecinos también comenzaron a celebrar. Incluso algunos periodistas se miraban con emoción. Don Ernesto intentaba contener las lágrimas. Nunca pensé que este lugar, pausa, podría significar tanto. Alexis puso una mano sobre su hombro. Este lugar siempre significó mucho. Pausa. Solo que hoy todos lo descubrieron. Mateo corrió hacia su abuelo y lo abrazó. Abuelo, esto es increíble. Don Ernesto lo abrazó fuerte. Sí, hijo. Diego también se acercó a su madre. Ella lo abrazó con orgullo. Pero en medio de toda esa emoción, Alexis levantó nuevamente la mano. El lugar volvió a quedar en silencio. Antes de que todos se vayan, pausa. Quiero que hagamos algo. Los niños se acercaron. Los periodistas también. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. Alexis levantó el balón. Un último partido. Los niños comenzaron a sonreír otra vez. Pero esta vez, continuó Alexis. Pausa. Yo también voy a jugar. El terreno estalló en gritos de emoción. Mateo no podía creerlo. ¿Vas a jugar con nosotros? Alexis sonrió. Claro. Pero lo que pasaría en ese último partido se convertiría en el recuerdo más inolvidable para todo el barrio. El balón cayó nuevamente sobre el terreno de tierra. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. Los niños estaban rodeando a Alexis como si estuvieran dentro de un sueño. Yo quiero estar en su equipo. No, conmigo. Alexis conmigo. El futbolista soltó una pequeña risa. Tranquilos, tranquilos. Señaló a Mateo. Tú eliges primero. Mateo abrió los ojos con emoción. Diego. Diego corrió hacia su lado. Los demás niños comenzaron a formar los equipos rápidamente.
Don Ernesto observaba todo desde la entrada del taller. Nunca había visto a su nieto tan feliz. Los periodistas seguían grabando, pero ahora sus cámaras captaban algo diferente. No era una conferencia. No era un anuncio. Era simplemente un momento real. El partido comenzó. Mateo corrió con el balón. Se lo pasó a Diego. Diego avanzó entre dos niños. Pero Alexis apareció a su lado con una sonrisa. Buen pase. El futbolista tocó el balón con suavidad. Un pequeño regate. Luego otro. Los niños intentaban quitarle el balón. Pero Alexis se movía con facilidad. El polvo se levantaba bajo sus pies. Los niños reían. Quítenselo. Defiendan. Mateo logró recuperar el balón. Corrió hacia el arco improvisado. Disparó. El balón golpeó una piedra y salió desviado. Mateo se llevó las manos a la cabeza. No. Pero Alexis le guiñó un ojo. Otra vez. El balón volvió al centro. Diego lo controló. Se lo pasó a Alexis. Alexis levantó la cabeza. Vio a Mateo correr por la derecha. Y le dio un pase perfecto. Mateo recibió el balón. Corrió. Los niños intentaban alcanzarlo. Don Ernesto apretaba los puños desde la entrada del taller. Vamos, Mateo. El niño llegó frente al arco improvisado. Respiró profundo. Recordó las palabras de Alexis. No dudes. Golpeó el balón con fuerza. El balón cruzó entre las dos piedras. ¡Gol! Todo el barrio estalló en gritos. Mateo levantó los brazos. Diego saltaba de alegría. Los niños corrieron hacia él. Alexis también levantó las manos celebrando. Los periodistas captaban cada segundo. ¿Pero don Ernesto? Don Ernesto estaba completamente emocionado. Porque en ese momento entendió algo. Aquel pequeño taller había cambiado la vida de su familia para siempre. Pero el partido aún no había terminado. Porque Alexis levantó el balón una vez más. Y dijo algo que hizo que todos se quedaran mirando. ¿Este gol? Pausa. Es solo el primero. Los niños lo miraron con curiosidad. Pero lo que Alexis diría después haría que aquel momento se volviera aún más especial. El polvo del terreno aún flotaba en el aire. Los niños seguían celebrando el gol de Mateo. Algunos corrían. Otros saltaban. Diego levantaba el balón como si fuera un trofeo. Pero Alexis levantó la mano pidiendo silencio. Poco a poco los gritos comenzaron a bajar. Mateo todavía respiraba agitado. Alexis caminó lentamente hacia el centro del pequeño campo improvisado. Tomó el balón de las manos de Diego. Lo sostuvo unos segundos. Luego miró a todos los niños que estaban frente a él. Escuchen bien. Los niños se acercaron. Incluso algunos vecinos guardaron silencio. Hoy fue un gol. Pausa. Pero en la vida habrá muchos más. Mateo lo miraba con atención. Alexis continuó. Algunos serán fáciles. Pausa. Otros serán muy difíciles. Pausa. Y algunos parecerán imposibles. Los niños escuchaban en silencio. Pero cada vez que fallen, Alexis levantó el balón. Recuerden algo. Pausa. Siempre pueden volver a intentarlo. Mateo apretó los botines contra el suelo. Diego también parecía decidido. Alexis sonrió. Porque los sueños no se logran en un solo día. Pausa. Se construyen paso a paso. Don Ernesto observaba con orgullo. El viejo mecánico nunca imaginó que su pequeño taller sería escenario de un momento así. Alexis levantó el balón por última vez. ¿Y este lugar? Miró el taller. Las herramientas. El terreno de tierra. Será donde empiecen muchos de esos sueños. Los niños comenzaron a aplaudir. Mateo abrazó a su abuelo. Diego abrazó a su madre. Los vecinos celebraban. Incluso algunos periodistas parecían emocionados. Pero Alexis miró una vez más a los dos niños que estaban frente a él. Mateo. Y Diego. Y dijo algo que ellos recordarían toda su vida. Nos vemos este fin de semana en el entrenamiento. Los dos niños asintieron con una sonrisa enorme. Pero aquella historia aún no había terminado. Porque años después, algo increíble ocurriría con uno de esos dos niños. Y nadie en ese momento lo imaginaba. El pequeño taller volvió a quedar en silencio poco a poco. Los periodistas se marcharon. Los vecinos regresaron a sus casas. Las luces de los vehículos desaparecieron por la carretera. Pero algo había cambiado para siempre en aquel lugar.
Don Ernesto cerró lentamente la puerta del taller esa noche. Mateo caminaba a su lado con los botines en la mano. «Abuelo», dijo el niño. «¿Sí? ¿Todo esto fue real?» Don Ernesto sonrió. «Claro que sí». Mateo miró el terreno de tierra donde horas antes habían jugado. «Algún día voy a ser futbolista». El mecánico puso una mano sobre su hombro. «Si trabajas duro, todo es posible». A lo lejos, el automóvil negro de Alexis desaparecía por la carretera. El futbolista miró por el espejo retrovisor una última vez. El pequeño taller se veía cada vez más pequeño. Pero Alexis sonrió. Porque sabía algo que nadie más sabía aún. Aquel lugar, aquel simple taller mecánico, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. 5 años después, un estadio juvenil en Santiago estaba lleno de gente. Entrenadores, cazatalentos, familias. En el campo, decenas de jóvenes corrían detrás del balón. Entre ellos, había 2 que destacaban más que los demás. Uno llevaba el número 7 en la espalda. Mateo. El otro corría a su lado con una velocidad impresionante. Diego. Ambos jugaban con una determinación que no se aprende en una escuela. Se aprende en la vida. En la tierra. En los barrios. En los lugares donde los sueños nacen entre polvo y esfuerzo. En la tribuna, un hombre mayor observaba con orgullo. Don Ernesto. El viejo mecánico. A su lado estaba Alexis Sánchez. El futbolista sonrió mientras miraba el campo. Mateo recibió el balón. Hizo un regate. Luego otro. Y se la pasó a Diego. Diego disparó. El balón entró directo en el arco. ¡Gol! El estadio estalló. Alexis miró a don Ernesto. Te dije que este lugar empezaría grandes historias. El mecánico sonrió con los ojos brillantes. ¿Y todo empezó? Pausa. Con un auto averiado. Alexis soltó una pequeña risa. Porque a veces, las cosas más grandes de la vida, comienzan con los momentos más simples. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.